Vamos ahora ya a hablar un poco más o entrar en detalle acerca del nodo del Principal Shader. Este nodo, como sabéis, por defecto viene conectado junto al nodo de material de salida cuando abrimos un Shader Editor o cuando nos encontramos en el espacio de trabajo del shading. Y vamos a ver que es un nodo muy complejo y muy potente porque contiene muchos de las propiedades o de los parámetros o de los nodos que veíamos en versiones anteriores y que por supuesto siguen estando aquí dentro. La ventaja de este nodo son dos ventajas. Por un lado, que con un parámetro podemos ahorrarnos 3-4 nodos de versiones anteriores porque conseguimos el mismo efecto que con versiones anteriores, y por el otro lado es que con todos estos inputs o sockets a la izquierda nos permite conectar, como podéis ver, pues diferentes o múltiples propiedades que podemos conseguir y añadir con otros nodos conectados a la izquierda. Recordad que los materiales complejos crecen de izquierda a derecha, siendo el último nodo de salida el del material output, para poder visualizar el efecto de la combinación de todos estos nodos. Todos estos que son efectos, como digo, que gracias a estos conectores podemos añadir a nuestro nodo de Principal Shader. ¿Cuáles son los principales parámetros que vamos a necesitar modificar para crear tipologías de materiales? El color base, que como ya veíamos en vídeos anteriores, se consigue es idéntico al comportamiento de un nodo de tipo diffuse, donde con un clic abrimos el cuadro de color para poder editarlo de las diferentes maneras que ya comentamos. Vamos a hablar también, o vamos a modificar o editar el parámetro de metallic, el parámetro de roughness, y también más adelante veremos cómo conectar un nodo para crear el efecto de normal en la superficie, una superficie no lisa, sino una superficie con determinado relieve, basándonos en el vector normal del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Bien, el color base no vamos a repetirlo porque ya lo hemos hablado. Vamos a hablar del parámetro de metálico. Para hablar del parámetro de metálico y entender cómo funciona, necesitamos saber que en el mundo real, que es lo que trata de representar Blender, representar el comportamiento real de los materiales frente a un comportamiento real de la luz. Él decía, en el mundo real existen dos tipos de materiales, los que son metálicos y los que no son metálicos. Los materiales metálicos, la principal característica que tienen, que lo diferencia del resto, es que la luz incide con un ángulo determinado sobre ellos y toda esa luz es reflejada. No hay parte de la luz o del rayo que incide la luz que sea transmitido a través de ese material, que sea refractado. Por lo tanto, nunca hablaremos de una componente difusa, sino simplemente de una importante reflexión. Es decir, son materiales 100% de tipo glossy. De hecho, cuando trabajamos con estos materiales, muchas veces hablamos de los diferentes colores que puede tener la reflexión en estos materiales. Los metales, insisto, son 100% glossy, por tanto reflejan toda la luz que reciben, y el color de esa reflexión va a condicionar el aspecto que nosotros percibimos de esos materiales, que sean un metal con tintes más cobres o un metal con tintes más dorados o un metal más tipo silver, más tipo plateado. En cambio, los materiales no metálicos, también llamados dieléctricos, son materiales que, cuando el rayo de luz incide sobre ellos, parte de esa luz, es verdad, es reflejada, pero la otra parte es transmitida a través del material, es refractada. Es decir, los materiales dieléctricos o no metálicos reflejan y refractan. En estos casos, la componente de reflexión es menor y no conviene modificar el color de la reflexión. No hablamos, aquí en este caso no editamos el color de la reflexión. ¿Por qué? Porque los materiales no metálicos, el aspecto que recibimos de ellos es consecuencia o del resultado de la combinación de parte de la reflexión, pero también de parte de cómo esa luz que incide sobre ellos es refractada, es transmitida a través del interior del objeto. Bien, para conseguir estos efectos, tanto si era metálico como si un material era no metálico o dieléctrico, en versiones anteriores, era, como os decía antes, la suma de diferentes nodos. Por ejemplo, teníamos que combinar un nodo de diffuse para darle color, con un nodo de glossy, por ejemplo, o con un nodo de glass, y todo eso combinado con un mix shader. Todo eso lo combinábamos antes de entrar al último conector del material del output. Ahora eso se regula directamente con este parámetro de metálico, donde un metálico igual a 0 es un material no metálico, lógicamente un material dieléctrico, y un valor del metálico igual a 1 es un material puramente metálico, es decir, un metal. Pese a que podemos regular este factor deslizar, os recomendamos que trabajéis siempre con valor de 0 para establecer un material no metálico y un valor de 1 para establecer un material metálico, porque en el mundo real no hay
materiales híbridos que sean parte metálico y parte no metálico. Un material o es metálico o no es metálico. Otra cosa es que un material dieléctrico tenga algo de reflexión, como sabemos que tenemos, y lo podamos regular con un poco de glossy, por ejemplo. Pero los materiales, insisto, o son metálicos, valor igual a 1, o son dieléctricos, no metálicos, valor igual a 0. Y con eso hemos terminado, hemos terminado de regular este parámetro, y esto, insisto, equivale a la combinación de varios nodos en versiones anteriores. Por tanto, mucho más sencillo trabajar directamente desde aquí. Otra propiedad importante en los materiales es el Fresnel. El Fresnel depende de, ya lo comentábamos en vídeos anteriores, de cómo de pulida sea la superficie. Cuando la superficie es totalmente pulida, refleja mayor cantidad de luz de la que recibe. Cuando una superficie es mucho más difusa, mucho más irregular, hablamos más de una componente difusa, irregular o áspera, hablamos de un valor de la aspereza, y por tanto la reflexión no es pura en un único rayo, sino que se dispersa debido a la irregularidad o a la aspereza de esa superficie. Pues bien, de hecho tenemos por aquí alguna imagen sacada de la Blender Wiki de la página oficial de Blender. Aquí esta esfera no tiene valor de Fresnel. Todos los objetos en el mundo real tienen un porcentaje de Fresnel. El Fresnel aquí no tiene, aquí tiene un poco y aquí sí que tiene. El Fresnel, como veis aquí, es aquella propiedad por la cual los objetos reflejan prácticamente el 100% de Fresnel, lo localizamos en el perímetro de esos objetos. Fijaos, gracias a la cuadrícula de la box en la que está incluida la esfera, cómo se refleja esta cuadrícula, este ajedrezado en el perímetro. El 100% de Fresnel lo localizamos en el exterior, mientras que en el interior el Fresnel se reduce a un 20%, un 15%, incluso llega a anularse. Esta propiedad de Fresnel, que insisto, tiene en todos los objetos, hace referencia a cómo recibe, por supuesto, un objeto, un material, la luz, y cómo la refleja. Insisto, todos los objetos tienen Fresnel, 100% o cerca del 100% en el perímetro, cerca del 0 o del 15%, 15% de la reflexión en el centro de dicho objeto. Esto antes, lo podemos ver, por ejemplo, en la típica bola de billar. Fijaos, como aquí tiene un comportamiento diferente que en el centro. En el centro no hay casi reflexión, en el exterior, en el perímetro exterior, tenemos este fenómeno del Fresnel. Esto es muy evidente en una bola de billar, porque además es un material muy, muy pulido, con una importante componente de reflexión, y por tanto esto es muy fácil apreciarlo, este efecto de Fresnel que os comento. Pues bien, en versiones anteriores, de nuevo, esto se conseguía combinando como mínimo un nodo de diffuse con un nodo de glossy, y por supuesto combinando el efecto de ambos con un mix shader. También teníamos un nodo específico de Fresnel, y ahora todo esto se regula directamente con este parámetro, que es el tercero que estábamos viendo: el color base, el metálico y el roughness. ¿Por qué? Porque cuando una superficie es más pulida, tenemos más efecto de Fresnel, pero menos efecto de aspereza. Por el contrario, cuando una superficie es mucho más áspera, es decir, a medida que aumenta el parámetro de roughness, disminuye el efecto de Fresnel. Todos los objetos tienen algo de Fresnel, pero depende de cómo sea la superficie de ese objeto. Por lo tanto, directamente lo regulamos con este valor. Un valor 0 es de roughness, equivale a un efecto Fresnel perfecto, como la bola de billar, o como veíamos aquí, como veíamos aquí, un Fresnel del 100%, mientras que un valor de roughness igual a 1 significa que la propiedad del Fresnel la hemos anulado, es decir, estamos hablando de un material o de un efecto diffuse o mate donde la aspereza es máxima. Bueno, pues simplemente con este parámetro podemos regular. Aquí sí que podemos hablar de valores intermedios. Como siempre, con un clic podemos establecer el valor específico. Insisto, cuando eliminamos o anulamos la dureza o la aspereza, hablamos de un efecto 100% Fresnel. Cuando damos un valor máximo, que es de 1 de la dureza, anulamos el valor del Fresnel, la propiedad del Fresnel.
Por último, lo veremos más adelante, el resto de parámetros, pues, como por ejemplo el IOR es el índice de refracción de los materiales. Existen múltiples tablas donde podemos ver el comportamiento de los materiales. Esto está regulado. En Internet podemos buscar el valor IOR, el índice de refracción de todos los materiales, del aire, del agua, del vidrio, etcétera. Y hablaremos más adelante de cómo añadir la componente de normal a nuestros materiales para poder apreciar este efecto de irregularidad en los materiales, en la superficie de los objetos, precisamente causada por o conseguida con este material, con esta componente normal. De ahí que ya al principio habláramos de cuál es la componente normal. La normal, recordar, es el vector normal a la superficie, que puede ser una superficie única perfectamente plana como la del cubo, o tener micro superficies o microcaras, cada una con su propia orientación normal, y ese efecto de normal lo vamos a conseguir conectando a este cuarto parámetro importante, el nodo correspondiente normal, que veremos más adelante. Por lo tanto, el Principal Shader permite no solo conectar o añadir nuevas propiedades al lado izquierdo, a la parte izquierda, y conectar en cada uno de estos conectores o choques de inputs, sino que además nos va a permitir modificar los 4 parámetros fundamentales: el color base, el que un material sea metálico o no metálico, el que un material tenga más Fresnel o más aspereza con el parámetro de roughness, y que un material el que le vamos a añadir la propiedad de normal o no añadirla.